Muy buenos días y bienvenidas, bienvenidos a una nueva entrega de Mano a Mano. Hoy vamos a hablar del tema, bueno, el tema más importante que está sucediendo no solo esta semana, sino seguramente en los últimos meses, y es Gaza, el genocidio de Gaza, la matanza de más de 65.000 personas a manos del ejército israelí, que además está siendo pues seguramente el primer genocidio, la primera matanza televisada que estamos viendo en tiempo real, que sabemos que el objetivo que se persigue es exterminar a la población gazatí, que sí, se cuenta además con la complicidad mundial pues, de los Estados Unidos, y ahora estamos viendo como también con parte de la derecha, no solo internacional, no solo europea, sino también española. Y es que esta semana hemos asistido a unas declaraciones tremendas de Aznar en el Campus FAE, en el que ha llegado a decir que, bueno, que tiene que ganar Israel sí o sí, porque si no tendríamos un tremendo problema para Occidente, como si de lo que estuviera hablando es de una anécdota y no de la matanza de 65.000 personas, a las que además con niños y niñas, los que se están matando literalmente de hambre, se han destruido los hospitales, se los tiene totalmente atrapados. Se está haciendo con un plan además preestablecido que se está contando y que se está conociendo, y sin embargo tenemos, quizás lo más llamativo es la diferencia que hay entre la población española, que yo creo que tiene muy claro que no se puede consentir eso, que es verdad que las movilizaciones empezaron hace mucho, pero han ido en aumento, y en la Vuelta Ciclista hemos visto quizás la explosión más clara, con parte de la dirigencia de la derecha y de la ultraderecha, que no es capaz ni siquiera de pronunciar las palabras genocidio, atendiendo pues al tecnicismo de que todavía no ha habido un tribunal penal internacional que lo diga, cuando todo el mundo sabe lo que es un genocidio, y yo creo que no existe ninguna duda de que estamos asistiendo a uno. Buenos días, Javier. Hola, buenos días, Esperanza. Pues sí, este es el tema que yo creo que ahora mismo deja en un segundo o quinto plano cualquier otro. Es decir, no hay un tema más grave que el genocidio que se está cometiendo en Gaza y frente al que hay que luchar de todas las maneras imaginables, ¿no? Entonces, el problema se plantea en todas partes, pero en España tenemos un planteamiento o una circunstancia singular, y es que hay un antiguo presidente del gobierno, que es José María Aznar, que se ha apuntado directamente al genocidio, ¿no? Las palabras iniciales suyas en la inauguración del campus de Faes: si Israel perdiera lo que está haciendo, sería poner al mundo occidental al borde de la derrota total. Estas son las palabras que está haciendo. Si Israel perdiera lo que está haciendo. ¿Qué es lo que está haciendo? Un genocidio. 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 Él no lo llama así, pero prácticamente no solamente Naciones Unidas, sino todas las organizaciones internacionales de juristas que se han dedicado a este tema han dicho expresamente que aquí se dan todas las condiciones para calificar lo que está ocurriendo, eso que llama lo que está haciendo Israel, eso que está haciendo Israel, eso tiene un nombre y se llama genocidio. Y claro, hay que intentar evitar que el genocidio se produzca. El argumento del Partido Popular de que no hay ningún tribunal internacional que haya calificado y que haya dictaminado que eso es genocidio, pues decir, claro, primero vamos a hacer el genocidio y después, dentro de unos cuantos años, que el Tribunal Internacional califique esto de genocidio, ¿no? Califica Pero una así, vez que el claro. genocidio, eso lo dice muy bien Miguel Pascual hoy en Contexto, que dice que esto, y hay que dejarse ya de medias verdades, de medias palabras no, hay que decir las cosas tal como son, porque si no, el genocidio nos va a coger como cómplices, nos se va a producir, nosotros seremos cómplices por no haber hecho todo lo que estaba en nuestra mano para intentar evitarlo, ¿no? Ahora mismo, prácticamente, el planteamiento de Israel es que Gaza es un obstáculo. Es un obstáculo que hay que eliminar y que hay que prescindir de él para dejarlo arrasado, y a partir de ahí ha dicho hoy un ministro del gobierno israelí: habrá un boom inmobiliario extraordinario, un boom inmobiliario, porque Gaza se reconstruirá con los planes que tienen, con un resort de Sí, lujo, un parque temático donde allí vayan, en fin, todas las sí, personas a relajarse sí. y a ver Recordémonos muñequitos. las imágenes creadas con inteligencia artificial, ¿no? En la que Donald Trump en su propia cuenta en una red social recreaba, ¿no? Esa idea del resort de lujo, y lo hacía sin ningún pudor, mostrando ya lo que se estaba pensando hacer con toda esa parte del territorio, que era exterminarla para, bueno, quitarlo todo de medio, como tú dices, Sí, sí. destruirlo todo y Es un poder hacer estorbo. algo a los intereses estadounidenses e israelíes
que allí y construir, pues eso, una zona de esparcimiento, de lujo, en un ¿Eh? territorio que es muy El pueblo preciado. palestino es un estorbo. Es un estorbo, Es un efectivamente. estorbo. Y por lo tanto hay que acabar con él. Hay que acabar con el estorbo. Si ustedes no Sí, se quieren ir a atravesar lo que sea, irse a otro sitio, pues los los mataremos. matamos. Los mataremos y ya Sí, está. Entonces, pero la culpa es suya por no irse. Nosotros lo único que queremos es convertir la franja en un sitio que sea maravilloso y no el lugar que ahora mismo sí, es, ¿no? Y entonces aquí en España vamos a tener una pelea. Bueno, lo estamos viendo porque además se prolonga en las comunidades autónomas. Afortunadamente hasta ahora solamente es la Comunidad de Madrid la que está tomando la iniciativa claramente, sí. impidiendo que se pongan carteles o que se lleven En los banderas colegios palestinas a los públicos, sí, colegios. Entonces, y que se considera que todo eso es adoctrinamiento, ¿no? Adoctrinamiento y que sin embargo la defensa de la posición de Israel y la defensa de lo que está haciendo Israel, del genocidio. La sí. defensa del genocidio es lo que se está produciendo en esa comunidad autónoma de una manera muy clara. Ya veremos qué ocurre en las A demás, ver, en las demás. si se produce o no. Afortunadamente hasta ahora no se está produciendo ese seguimiento e incluso tenemos en el caso del País Vasco la posición del Lehendakari que ha sido una posición muy firme, ¿no? En Sí, contra de lo que está ocurriendo en sí, Gaza y Israel. calificando claramente de genocidio. Y yo creo que esto recuerda mucho lo que fue la posición de Aznar en la guerra de Irak. Es verdad. La guerra Sí, de Irak. En la guerra de Irak, cuando Aznar, cuando invitó a Tony Blair, que fueron, porque se fueron Aznar y Tony Blair, fueron los dos europeos que apoyaron, sí. que estaban en el Consejo de Seguridad. España tenía en ese momento plaza en el Consejo de Seguridad, Inglaterra la tiene de manera permanente y los dos apoyaron la Acompañaron a guerra de ellos Irak. juntos. Pues en una de las conversaciones que tuvieron Aznar y Tony Blair, Aznar presumió de que en España el porcentaje de la población de la guerra de Irak era prácticamente nulo, ¿no? Dio una cifra, creo que era un 4, un 15, un 5%, y Blair le dijo, pero esos son menos gente de los que creen que Elvis Presley está todavía vivo. Ese fue el comentario que le Sí, hizo. sí, Dice todavía, y Aznar presumía, "No, pero yo lo tiro para adelante y yo, porque, y esto es lo mismo, esto es lo sí. mismo. Al 82% él no puede no saber que el Instituto Elcano ha hecho una investigación y que llega a la conclusión de que el 82% de la población española está en contra de lo que está haciendo Israel y que está en contra del genocidio y así lo ha dicho incluso en la mayoría, una mayoría de un 60% de la población que vota al PP, ¿no? Claro, Prácticamente, claro. eso, un 82% es unanimidad, prácticamente. Un Sí, 82% es sí, prácticamente unanimidad. Y entonces, exactamente igual que ocurrió en la guerra da igual. sí. Esto A mí es una, da igual, o sea, me da exactamente igual lo que piense el pueblo español. La verdad es lo que yo digo, que había armas de destrucción masiva, que después demostraron que no había, y que aquí, pues realmente es jamás la que es realmente sí, responsable de todo, y que si el pueblo palestino desaparece y se lo carga el Estado de Israel, pues que eso es culpa de Hamas, que eso es culpa de Hamas y que realmente no tenemos que preocuparnos los países occidentales, los por antecategorías eso. de Sí. ese tema, sino que hay que apoyar lo que está haciendo Israel, porque la alternativa es el- La destrucción total la o el fin destrucción de total de Occidente. Pero Occidente. da la impresión, a mí me sorprende cómo el Partido Popular, pensando ahora en Feijóo, es rehén de una política que se le va a acabar volviendo en contra, porque es, para empezar, es imposible no conmoverte ni darte cuenta de lo que está pasando, porque es que lo estamos viendo en televisión. Los dirigentes israelíes ya han manifestado su posición, no es que estén luchando contra Hamas, sino que realmente están queriendo acabar con la población gazatí. Y que aquí Feijóo y el Partido Popular todavía no sea capaz de mencionar la palabra genocidio, que equiparen los ataques de Hamas del 7 de octubre a lo que está pasando ahora y que digan que Israel tiene derecho a defenderse, defenderse frente a qué, frente a niños hambrientos. Claro, es que Es aquí que, se habla de la guerra y aquí no hay una guerra. claro, es que no hay una Aquí hay una guerra, hay un operación de exterminio. exterminio, una operación de exterminio. Aquí la población palestina no tiene ahora mismo un Estado, ni tiene armamento, ni No tiene hay ejército, ejército. no hay condiciones de nada, Por lo no tanto recibe ayuda. no hay un Están enfrentamiento. asediados, muertos de hambre, literalmente de sed, bombardeados en hospitales. Recordemos además que empezó bombardeándose las universidades, las escuelas. Ha sido un plan, yo creo, muy detallado, muy pensado, que solo puede acabar si no hacemos nada, pues con el exterminio de toda la población Sí, gazatí. sí.
Entonces, y ahora veremos a ver cómo reacciona. En fin, la población española parece que lo tiene bastante. Vamos a ver cómo reaccionan los partidos de la derecha española. Vox también está claramente en Sí, la posición de Israel, eso era de esperar. Y ahora vamos a ver si el Partido Popular también acaba en esa misma posición, ¿no? Pero da la impresión de que sí, que el problema es que quien fija la posición del Partido Popular, aunque es Aznar, aunque Aznar ya no sea presidente, ni siquiera presidente honorífico del Partido Popular, sí, pero realmente quien marca la posición y que Alberto Núñez Feijóo es un monigote. Alberto Núñez Feijóo es sí, un monigote que no pinta casi nada y que él mismo tiene que vivir esto con una preocupación enorme porque realmente los ciudadanos españoles están empezando a percibir claramente que este señor no es quien realmente manda, no es quien realmente manda y quien realmente fija la política del PP, sino que quien fija la política del PP es otro, es el antiguo, el que hizo la guerra de Irak con ese nulo apoyo de la población, el que intentó engañar en el 11M, haciendo pasar el atentado del 11M como un atentado como de atentado ETA, etarra, sí, intentando engañar a la población española de cara a las elecciones que se iban a celebrar 3 días más tarde del sí, 11M y que afortunadamente no engañó, los ciudadanos lo sí, sí, entendieron los ciudadanos que enseguida realmente reaccionaron. se produjo entonces el triunfo clarísimo de José Luis Rodríguez Zapatero, ¿no? De José Luis. Y Sí, entonces, pues eso mismo es lo que está intentando hacer ahora. Vamos a ver, yo incluso cuando se ha producido el asesinato de este joven americano en la Universidad de Utah, que es terrible y que es una cosa, pero la reacción que se ha tenido por parte de Estados Unidos, del gobierno de los Estados Unidos, es sacar sí, lo peor de la sociedad americana, sí. sacar el macartismo, Provocar el sacar enfrentamiento, la delación, de tal manera que se exacto. vayan La expulsando. persecución ideológica, política. Y a eso es a lo que se está apuntando también Aznar. Sí, A eso es a lo que se está apuntando también Aznar con FAES. Y eso es lo que Núñez Feijóo recibe y hoy que va a clausurar el campus de FAES con Aznar, pues Núñez Feijóo va a estar allí como el alumno al que le dicen lo que tiene que hacer y que él repetirá como un sí. papagayo lo que le diga Aznar que tiene que decir. Y entonces eso es terrible porque ya la derecha española mm, existe y Sí. debería tener unos dirigentes que fueran capaces de distinguir lo que es absolutamente intolerable A de lo mí que es políticamente sí, me sigue discrepante. costando creer como alguien como Feijóo, que ya sabemos que manda muy poco, por no decir nada en el Partido Popular, pero simplemente por tu propia dignidad, ¿no? No ser capaz de llamar genocidio a a lo que es, o ser capaz de mostrarte firme frente a lo que está viendo toda la población española que está pasando, española y mundial, ¿no? Y no sé, yo creo además que le va a acabar pasando factura al Partido Popular si sigue así. Yo creo que hay cosas que habría que recordar también, porque a propósito de lo de la Vuelta a España y de cómo ha reaccionado el Sí. Partido Popular diciendo que Pedro Sánchez alentaba la violencia, cuando en ese día no hubo violencia ninguna, no hubo No, violencia ninguna, fue al no, contrario, fue una actuación pacífica de reventar evidentemente el fin de la Vuelta Ciclista, claro, porque no sé. Pero la reacción de Isabel Díaz Ayuso fue ir a ver a los ciclistas a los ciclistas israelíes, darse israelíes. la mano, defender todo eso, prohibir las banderas palestinas, y estamos en esa posición y que es Sí, la misma y que Aznar quiere llevar hasta sus últimas consecuencias. Esto, lo que está haciendo Israel en Gaza, plantea un problema existencial para Occidente. Y por lo tanto, o se gana y gana Occidente, o se pierde y entramos en una catástrofe para todo el mundo occidental. Ese es el planteamiento, no se utiliza el término genocidio, no se utiliza el término genocidio, pero bueno, eso es lo que se está apoyando y eso desgraciadamente es lo que apoya el Partido Popular. Entonces, yo he pensado también con el asesinato de este líder estudiantil, que ya se ha pedido la pena de muerte. El fiscal del sí, estado de Utah sí, ¿se apoya también la pena de muerte? claro. Se apoya la pena de muerte también por parte del Partido Popular.
De momento se considera que la pena de muerte es una forma de reacción y de retribución a la persona que ha cometido un acto delictivo tiene que ser condenado de ninguna de las Sí, maneras. claro. Pero Pero nosotros, para nosotros en España, la pena de muerte no existe, ni debe existir, ni no. puede ser una respuesta ante una acción criminal. Y sin embargo, aquí se va a hacer y se va a hacer de una manera muy visible. O sea, Sí, vamos a asistir como si fueran los actos de la Inquisición antigua y sí, sí, en sí, las a acciones la quema públicas, en la Plaza del Pueblo pública, ¿no? pública, ¿no? Pues un Como- poco esto, a sí, utilizarlo y lo mismo, como no sé escarmiento. si televisan en directo el momento Capaces en el que son. haga la Sí, aplicación de la pena de muerte. Y eso es lo que quiere el Partido Popular. ¿Esa es la política del Partido Popular? Pues eso es lo que supone lo que está decidiendo. Eso es la reacción que está teniendo. Y eso hay que denunciarlo y no cansarnos de repetirlo una y otra vez y otra vez y otra vez, porque realmente el genocidio está ahí, lo estamos sí, viendo, se está produciendo ya. Hay que intentar evitar que se consume y que se llegue a la solución final, como se intentó llegar con los judíos por parte de los Alemania, judíos, sí, de la Alemania nazi, y hay que intentar que se llegue a la solución final, pero eso es lo más importante. Eso es con muchísima diferencia lo más importante. Yo creo que lo que nos tiene angustiados personalmente, yo creo que a la mayor parte de la población, ¿no? sí, La mayor sí, parte de la población. Yo tengo un malestar permanente desde hace semanas, una situación, un malestar que no consigo quitármelo de encima y que realmente me cuesta seguir la actualidad. La sigo porque después tenemos que comentarla y porque si no la sigues y no protestas y no eres tú responsable también de que las sí, cosas sigan para de que las cosas adelante en sucedan. esa dirección. Pero la verdad es que me cuesta muchísimo leer la prensa, me cuesta Que muchísimo cuesta mucho. seguir esto porque te duele tanto y te hiere tanto lo que Sí, estás viendo que realmente oír a una sí, persona como Aznar pronunciarse en los términos en que lo hizo y arrastrar a la derecha española a lo que faltaba de la derecha española, porque la sí. que estaba con Vox ya había dado ese paso, que te resulta realmente vomitivo, ¿no? Es de las Sí, cosas. y mira que Aznar, yo creo que hay pocos personajes, lo siento, tan denigrantes como él, con más bajeza moral después de lo que vivimos bajo su presidencia, pero creo que esta vez hasta él mismo se ha superado. Es increíble y ser capaz de decir eso ante lo que estamos viendo y como tú dices, que provoca malestar en la inmensa mayoría de la población española que se salió el día de la vuelta fue a decir basta, porque es como utilizar lo único que puedes, lo único que tienes a tu alcance para oponerte y para tratar de pararlo. En este caso fue una propuesta, una protesta pública, pacífica, que yo creo que se van a seguir reproduciendo, tenemos que seguir yendo a No, y manifestarnos hay y que ir a defender de más. los sitios que podamos. O sea, el apartheid contra el régimen de apartheid de Sudáfrica fue clave. El boicot de Sí, los deportivos exacto. fue muy importante. Fue de las cosas a decir, o sea, no puede participar ningún atleta ni ningún equipo sudafricano en una competición internacional y no hay ningún equipo ni ningún atleta que pueda ir a una Sí, competición que se organice dentro de Sudáfrica. Y eso fue un elemento ese aislamiento, sí, enormemente importante para poner fin al régimen de apartheid de la misma manera que fue muy importante que después, con Nelson Mandela ya en la presidencia, se utilizara el rugby como un sí, elemento de como unificación del elemento de país, reconciliación. de reconciliación. Y el partido aquel, que fue además el primer campeonato del mundo que ganó Sudáfrica, después ha ganado más. Sudáfrica ha sido el equipo que ha ganado más campeonatos del mundo de rugby, ¿no? Entonces, pero ya con la población y ya con un equipo. En aquel primer partido que se ganó por Sudáfrica, había un solo jugador negro, un solo jugador negro, todos los demás eran africanos, eran blancos, y entonces en el equipo actual ya la mezcla es 50-50 los mejores, pero entre los mejores sean blancos o negros, y el rugby, que era un deporte de blancos, de africanos, y el fútbol era el deporte de los negros, pues ahora el rugby es también un deporte de los negros y se consiguió. Bueno, o sea que el deporte es un elemento de Sí, es pacificación. elemento clave. Estamos viendo el campeonato del mundo de atletismo, eso es maravilloso que estamos viendo ahora, ¿no? Ese campeonato en el que, bueno, tú ves gente de todos lados allí, cómo se relaciona y qué clima de camaradería y de amistad, a pesar de que hay una competición brutal, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Pero una competición sana, pacífica, una competición pacífica y es precioso, ¿no? Pues Sí, eso es un elemento y habría que hacer.
todo lo que fuera para Hay que seguir situar a Israel apretando. fuera. Eurovisión, el Israel, deporte y Israel todo. fuera de Sí, todos de los todo, circuitos, de de todo. todos estos circuitos, mientras no, Y para convertir la presión externa en presión interna, ¿no? Porque este claro, tipo de cosas lo que hace sí, es sí, provocar descontento en la propia población, que es lo único que ahora mismo parece que podría parar al gobierno israelí. y sobre todo afecta la autoestima Claro, del país muchísimo. Te conviertes en un paria de verdad, cuando ya no claro, puedes salir y no puedes competir en la cosa. Entonces, cada vez que ellos organizan algo y empiezan a hacer competiciones en el interior de Israel, una cosa, se te está recordando permanentemente, exactamente. están Que no fuera, pueden, que claro, que nadie nadie los quiere, quiere. que nadie quiere jugar con vosotros, que Sí, estáis fuera. Entonces, esto es importantísimo, por lo tanto, lo de la vuelta ciclista no es una anécdota, sino que tiene que ser categoría, tiene que tiene ser, que ser, sí, tiene que extender a todos los deportes e intentar parar. sí, Y ahí estamos, pero también tenemos que saber que en España tenemos la derecha extrema de sí. Vox ya está, y parece desgraciadamente que el Partido Popular se está deslizando por esa pendiente, A ver, justificándolo además como una defensa de Occidente y como un riesgo existencial. Que el genocidio la defensa del genocidio es una prueba de clave para el Occidente y es una prueba existencial, y que hay que cerrar filas con Israel y que hay que apoyar esa política genocida. Eso es lo que está diciendo. No se atreven a utilizar la palabra. El otro día la entrevista que le hizo Silvencio Rondo a Tellado era también, sí, 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 se quedaba dando la vuelta para no pronunciarlo. la- pues Estaremos pendientes, ¿no? A ver qué sí, dice hay que Feijóo. seguir, hay que seguir. Aunque yo creo honestamente que Feijóo no va a decir nada. Por supuesto no va a hablar de genocidio, va a intentar hacer como hace siempre, que es la nada, pero yo creo que hoy el Partido Popular, en las palabras de Feijóo, realmente se juega mucho, ¿eh? Debería ser valiente y reconocer lo que ya reconoce la población española Eso, mayoritariamente y eso ya, mundial. sa- eso ya A sabemos ver que si no se se va a echan producir. brazos de Aznar. Eso ya sabemos que no se va a producir, pero bueno, Ya, nosotros hay que seguir. hay que Hay que seguir, seguir y ya está. hay que seguir. Y yo creo que eso es lo que el mensaje que yo creo que Que deberíamos de tenemos que dar. transmitir, que deberíamos Muy de bien, transmitir. Aquí hay un genocidio y hay que parar el genocidio. pues sí. Pues sí. Muy bien, Javier, pues seguiremos, seguiremos en ello. Buenos días. Seguiremos en ello. Buenos días.